Bien, bien alumnos. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla, ya lo puse para grabar también.
Bien, a ver, ¿me confirman por favor que están visualizando? Sí, claro, doctora. Ya, ok. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre ansiolíticos, pero sus compañeros siguen ingresando a la clase. Ya. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la doctora Elena Casolegua, soy médico psiquiatra del Hospital Rebagliati, jefe del servicio de emergencia de psiquiatría. Bien, entonces antes de pasar a hablar sobre ansiolíticos, les quiero hacer recordar sobre la ansiedad. Ya en alguna ocasión hemos conversado previamente sobre ansiedad cuando nos ha tocado hablar sobre trastornos por estrés, ¿no? Y les había comentado que la ansiedad es una emoción normal que se puede presentar en muchos momentos de nuestra vida, ante algún evento cotidiano, de repente que nos resulte estresante, que nos resulte difícil, complicado para poder asimilar. Hay situaciones donde vamos a tener que la ansiedad se va a presentar dentro de un nivel normal y en el contexto de este evento que nos produce estrés, ¿no? Y es una ansiedad que se puede considerar normal. Esto se ha visto que como emoción normal nos acompaña desde toda nuestra evolución filogenética, desde hace mucho. Y eh, para todo esto estamos conversando de la ansiedad considerada como normal. Sin embargo, hay ocasiones donde la ansiedad ya podría ser considerada patológica si llegara a ocurrir algunas eh, ocasiones donde esta sea desproporcionada con la situación que estamos viviendo o si persistiera por mucho tiempo, ¿no? Si fuera pues de repente muy prolongada también, entonces estaríamos hablando de un nivel excesivo de ansiedad. Y todas estas características ya nos hablarían de que la ansiedad está sobrepasando y se está convirtiendo en una ansiedad patológica, ¿ok? Entonces, la ansiedad es normal, la ansiedad es beneficiosa incluso, nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias, pero en niveles excesivos o inapropiados o en situaciones pues donde no nos llegamos a adaptar a estas circunstancias, pues ya entraríamos a hablar de una ansiedad patológica, ¿ok? Un ratito que están ingresando alumnos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando esta ansiedad se vuelve patológica? Acá tendríamos que eh, evaluar la posibilidad de iniciar algún medicamento que nos pueda ayudar a sobrellevar esta situación de ansiedad. Para ello es que hoy día vamos a tratar sobre los medicamentos ansiolíticos, ¿no? Hay distintos fármacos que se han venido utilizando para tratar la sintomatología ansiosa, ¿no? Desde los fármacos barbitúricos, que actualmente ya no se usan, pero se usaron en algún momento, hace muchos años. También los antihistamínicos en algún momento se utilizaron como ansiolíticos, los bloqueadores beta y también fármacos no sedativos como la buspirona. Todos ellos se han utilizado en el tratamiento de la ansiedad.
Siguen ingresando alumnos. Ok, entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos más al tratamiento actual. El tratamiento actual es con benzodiazepinas y otros fármacos no benzodiazepinas. Lo que vamos a ver ahora es la primera línea de tratamiento de la ansiedad, que vienen a ser precisamente las benzodiazepinas, las cuales han desplazado o reducido a estos otros compuestos que hemos mencionado debido a sus efectos adversos y por lo tanto ya son indicaciones secundarias. Y pasaremos entonces a tocar las benzodiazepinas. Veremos entonces que las benzodiazepinas fueron los primeros compuestos sintéticos utilizados para inducir efectos sedantes, para relajación y el sueño, ¿no? Ellos fueron los bromuros, como el hidrato de cloral, el paraldehído y los barbitúricos, que ya les había mencionado. Aquí les estaba mostrando que en 1957 se desarrolló la primera benzodiazepina. Este compuesto mostró propiedades anticonvulsivantes, sedantes y miorelajantes. Y a este compuesto se le llamó clordiazepóxido. Este fue el primer componente de esta familia de fármacos llamadas benzodiazepinas. Ahora, por esos excelentes efectos clínicos, su buena tolerancia y su bajo nivel de efectos adversos han sido factores determinantes en la difusión de estos fármacos, los cuales desplazaron completamente a las sustancias que ya les había mencionado previamente. Entonces, las benzodiazepinas van a constituir excelentes ansiolíticos a dosis bajas e hipnóticos a dosis altas. Las diferencias que existen entre todas las benzodiazepinas van a depender de su farmacocinética, ¿no? No todas son iguales y ya los vamos a ver ahora en la clase. Pero sí estamos viendo que todas ellas tienen estas características de ser ansiolíticos y también hipnóticos. Incluso se han utilizado también como anticonvulsivantes hasta la fecha. Acá les quería mostrar la estructura química de las benzodiazepinas, ¿no? Y vamos a ver que están formados por un núcleo, no sé si lo puedan ver, pero aquí está el núcleo, que es un anillo de benceno, unido a un anillo diazepínico de 7 lados. Entonces, eso es para que tengamos cultura genética. Vemos cómo está formada la benzodiazepina. Ahora, todas las benzodiazepinas que son clínicamente relevantes presentan un segundo anillo benceno unido al carbono 5 del anillo B, y eso ayuda a clasificarlas según esta sustitución de este anillo, ¿no? Entonces por aquí va a venir la variedad de la acción de las benzodiazepinas. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser esta acción de las benzodiazepinas? Esto es una parte importante que es necesario que ustedes las conozcan y las tengan en cuenta, porque en adelante, cuando ustedes ya se titulen de médicos y salgan con su licencia para ejercer la medicina, van a poder ver que van a haber ocasiones donde quizás haya la necesidad de prescribir benzodiazepinas. Por lo tanto, va a ser importante que conozcamos los efectos, cómo actúan estas benzodiazepinas, ¿ok? Para adecuarlo y hacerlo de una manera apropiada, esta prescripción, para no excedernos y también para
ver cuáles son estos efectos adversos que van a poder suceder si es que no tenemos el cuidado que se requiere. Entonces, hablemos de mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción de las benzodiazepinas se produce cuando se asocia a su unión sobre el receptor del ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA, que ya ustedes deben conocerlo, ¿no? Y tenemos que saber que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral, ¿ya? Y que este GABA, al ser un neurotransmisor, tiene receptores, ¿ya? Estos receptores de GABA se van a distribuir aproximadamente en el 30% de las neuronas corticales y talámicas, ¿ya? La concentración del GABA es máxima en el hipotálamo, en la sustancia negra y en el globus pálvico. Ahí es donde encontramos mayor concentración de GABA en estas áreas, ¿ya? Y debemos recordar siempre que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. En las primeras clases, cuando hablábamos sobre neurotransmisores, ya se los había mencionado, ¿no? Y ahí habíamos hablado de varios neurotransmisores y también hablamos de este poder inhibitorio que tiene el GABA. Ahora, el GABA y su precursor, que es el ácido glutámico, se encuentra en concentraciones 1000 veces superiores a la concentración de otros neurotransmisores cerebrales como las aminas. Entonces podemos decir que el GABA es el neurotransmisor que se encuentra en una cantidad mayor que los demás, unido también a su precursor. Entonces, la acción de las benzodiazepinas va a ser cuando se asocia al receptor GABA-A en específico. También tenemos que saber que si utilizamos de una manera prolongada las benzodiazepinas, entonces se va a generar un riesgo de tolerancia y dependencia. Y acá tenemos un gráfico que les estaba mostrando sobre el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Y decíamos que va a potenciar la actividad del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Por lo tanto, las benzodiazepinas van a incrementar esta actividad inhibidora del GABA, ¿no? Porque acá estamos diciendo que lo potencia. Y el mensaje que este GABA va a transmitir es este mensaje de inhibición, lo cual le va a comunicar a las neuronas con las que va a estar en contacto que disminuyan la velocidad o que dejen de transmitir, porque estamos diciendo que es un inhibidor, ¿no? Entonces estas neuronas van a dejar de transmitir el impulso por acción del GABA. Y esta acción del GABA obviamente está potenciada por la benzodiazepina, ¿no? Entonces, de esa manera, las benzodiazepinas van a ejercer su acción, ¿ya? Y van a inhibir a las neuronas sobre las que actúan, ¿ya? Ahora, más alumnos que se admiten. Cuando nosotros prescribimos y el paciente empieza a recibir tratamiento con benzodiazepinas, van a empezar a producirse estos efectos a nivel del GABA, potenciando su acción y por lo tanto inhibiendo la transmisión en estas neuronas que tienen estos receptores de GABA. ¿Ok? Ahí vemos que creo que estén atendiendo. Y decíamos que el GABA va a tener sus receptores donde va a actuar. El GABA va a tener sus receptores como todo neurotransmisor y en este caso
Hay tres tipos de receptores para el GABA. Va a estar el receptor tipo GABA A, el receptor tipo GABA B y el receptor GABA C. Cada uno de ellos va a tener su diferente función y va a tener su diferente acción, ¿no? Por ejemplo, hablemos del GABA A, del receptor GABA A. El receptor GABA A es una estructura compleja, ¿ya? Que va a incluir al receptor GABAérgico propiamente dicho y al receptor endógeno de benzodiazepinas y al canal iónico que como neurotransmisor inhibitorio va a ser un canal de cloro. Es decir, que ahí donde se actúa va a ser en un canal de cloro. También tiene la GABA-amorulina, que es una proteína de enlace de estructuras principales, y es decir, que entre el receptor GABA y el receptor benzodiazepínico se va a ubicar esta GABA-amorulina. ¿Ok? Entonces, eso más o menos es la estructura del primer receptor, la GABA. El otro receptor, que es el receptor GABA B, funciona a través de un sistema de segundos mensajeros por medio de unión a proteínas G. Este tiene otro tipo de acción diferente al receptor GABA A. ¿Ya? Se los menciono, aunque el receptor GABA B no está tan relacionado con benzodiazepina. Y el receptor GABA C se expresa predominantemente en la retina, aunque su distribución también se detecta en otras partes del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, en conclusión, lo que más va a predominar cuando utilizamos benzodiazepinas es la acción que se ejerce en el receptor GABA A. Pero debemos conocer, no hay que olvidar, que existen tres tipos de receptores para el neurotransmisor GABA. Ok, entonces, sabemos que ya hemos visto la estructura de las benzodiazepinas, hemos visto su mecanismo de acción, hemos visto sus receptores y ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de benzodiazepinas, ¿ya? Y las vamos a clasificar según su semivida o su tiempo de acción, ¿ya? Acá vamos a recordar un poco de farmacología. Ustedes en esta parte del curso ya van a conocer la farmacología de todos los medicamentos que utilizamos en psiquiatría. Entonces ahora estamos viendo ansiolíticos, que es a modo de repaso, porque ustedes ya llevaron el curso de farmacología, entonces estamos viendo los fármacos que utilizamos en psiquiatría. Entonces estamos viendo que esta clasificación vamos a utilizar para las benzodiazepinas. Y según su semivida la vamos a clasificar en tres. Los de vida corta, los de vida intermedia o prolongada o larga. Cuando hablamos que una benzodiazepina tiene una semivida corta. Decimos esto cuando el periodo de eliminación del fármaco es igual o inferior a 6 horas. ¿Ok? Si este fármaco tiene una semivida menor de 6 horas, yo estoy hablando de una benzodiazepina de acción corta. ¿Cuándo es intermedia? Cuando el periodo de eliminación de esta benzodiazepina es entre 6 y 24 horas. Si dura más de 6 horas hasta 24 para eliminarse, entonces yo estoy hablando de acción. Y de una semivida prolongada o larga es cuando el periodo de eliminación de este fármaco es igual o mayor a 24. Y existen fármacos de los tres tipos: benzodiazepinas de acción corta, intermedia y prolongada. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá les traje un cuadro para que ustedes vean algunas
de las propiedades farmacocinéticas con respecto a la vida media, a la potencia y el uso clínico de estos fármacos. Ok, entonces, por ejemplo, vemos el midazolam, un fármaco conocido, seguramente ustedes que llevan clases, por ejemplo, de cirugía, habrán por ahí visto que se utiliza mucho en procedimientos y en cirugía el midazolam. En psiquiatría se utiliza también a veces por vía oral, a veces por vía endovenosa. El midazolam tiene una vida media corta, ¿ya? Con una alta potencia sedativa. Y su uso clínico más frecuente es como un hipnótico. ¿Ok? Entonces el midazolam, que viene en presentaciones parenterales y vía oral, tiene una vida media corta. También ustedes han seguramente escuchado o tenido conocimiento de el alprazolam. El alprazolam tiene una vida media intermedia, con una potencia alta y usado como ansiolítico, al igual que el lorazepam, ambos por vía oral, también con una vida media intermedia, con una potencia alta y ansiolítica. Y más conocido seguramente por ustedes el diazepam. El diazepam tiene una vida media larga, una baja potencia ansiolítica, pero mayor acción anticonvulsivante. Por eso su uso es mayor como convulsivante. Esto no quiere decir que no lo podamos usar como ansiolítico. Sí lo podemos usar también como ansiolítico, pero va a depender en todo caso de la dosis y va a depender también de cuánto tiempo yo quiero usar esa sedación con el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida media es larga. Entonces, si yo doy diazepam ahora en la tarde, va a estar hasta por más de 24 horas en el organismo del paciente. Entonces, es probable que esa sedación dure mucho tiempo. Entonces, tengo que yo elegir qué tratamiento y qué acción quiero yo para ese paciente. Y según ello voy a ir eligiendo cuál de los fármacos es que más apropiado para él. Y seguimos con la lista. Tenemos también el lorazepam, el clobazam, que bueno, actualmente no lo tenemos nosotros en el país. El flunitrazepam sí existe, el bromazepam también, ya el flunitrazepam de vida media larga, con una alta potencia, ya usado como hipnótico. En algún momento llamado como la droga de las peperas, la droga de la violación también, ¿no? Porque era mal utilizado por algunas personas que lograban tener acceso a este fármaco, incluso vendido en algunos lugares sin receta médica. Y utilizaban precisamente para sedar o drogar a las personas y luego pues saltarlos. Entonces había un mal uso de flunitrazepam, lo cual ahora, bueno, se está tratando de controlar. El bromazepam tiene una vida intermedia y su potencia es intermedia, también usado. Ok, entonces esto es lo que quería mostrarles con respecto a las propiedades de estas benzodiazepinas. Acá les quería mostrar otro cuadro donde también hay una lista de fármacos benzodiazepínicos según su semivida, ¿no? Y es una lista un poco más larga, ¿ya? Y acá tienen incluso detalladas las horas en las cuales tenemos la vida media de estos fármacos. Ya ustedes con detalle lo van a empezar a leer, ¿no?
Incluso acá tenemos también esta tabla, el metabolismo por el cual se va a utilizar en su a nivel hepático, ¿ya? Algunas con metabolismo de oxidación, otras de conjugación, ¿ya? Y aquí también tienen las dosis equivalentes con 10 miligramos de diazepam. Es decir, que cada uno de estos fármacos, por ejemplo, midazolam, con una vida media entre 1 y 3 horas, utiliza un metabolismo de oxidación y su dosis equivalente a 10 miligramos de diazepam sería 15, acá dice, ¿no? Es decir, que 15 miligramos de midazolam va a ser equivalente a 10 miligramos de diazepam. Otro ejemplo que tenemos aquí es lorazepam, ya, de una vida media e intermedia de 12 horas, con un efecto de metabolismo de conjugación. Aquí nos dice que un miligramo de lorazepam equivale a 10 miligramos de diazepam. Toda esta parte final de esta tabla nos está hablando de su equivalencia con 10 miligramos de diazepam. Ya ustedes lo van a leer, ya, y van a tener a disposición esta tabla. Y al final de la lista les estoy mostrando dos fármacos que, si bien no son benzodiazepinas, ¿ya? Son hipnóticos, precisamente llamados hipnóticos no benzodiazepínicos, y ya los vamos a comentar al final de la clase, que se utilizan también para el tratamiento del insomnio, que son el solpidem y la soticlona, ¿ya? Ambos se utilizan y ellos, muchos los utilizamos en pacientes en los cuales hay un riesgo de dependencia a las benzodiazepinas, y no quiero que este paciente se haga dependiente porque ya de repente tiene algún factor predisponente para la dependencia. Entonces puedo utilizar estos hipnóticos no benzodiazepínicos como el solpidem y la sofía. Entonces en esos casos puedo utilizar estos últimos fármacos. ¿Ok? Bien. Entonces ya estamos conociendo más las benzodiazepinas. Entonces, hablemos un poquito sobre las de vida corta. ¿Ya? Como lo habíamos dicho, las benzodiazepinas de vida corta permanecen en nuestro organismo 6 horas como máximo, menos de 6 horas algunos, ¿ya? Y actúan mucho más rápido, por ello se utilizan para síntomas puntuales como las crisis de ansiedad y el insomnio. A veces también lo usan como relajantes musculares, ¿no? Sin embargo, no se utilizan para el tratamiento de la ansiedad a largo plazo, ¿no? Sino para las crisis. Cuando hablábamos de trastornos de ansiedad, ya, por ejemplo, en crisis de pánico o crisis de ansiedad, ahí se puede utilizar estas benzodiazepinas de vida corta. El problema de este grupo es que al tener una vida corta, el efecto del fármaco se va a desvanecer muy rápido y la persona va a tener la necesidad de querer tomar más medicamento, ¿no? Más fármaco, y con el tiempo se va a generar pues la temida dependencia. No queremos que el paciente sea dependiente, ¿ya? Por ello que el consumo de estas benzodiazepinas de vida corta debe ser siempre por un médico. Bueno, para todas las benzodiazepinas. Y en especial en estas porque aquí es donde tenemos este riesgo de dependencia, que es mayor que las otras. Igual las otras benzodiazepinas también tienen riesgo de dependencia. ¿Ya? Este efecto de dependencia es uno de los efectos secundarios o riesgos que debemos evitar. ¿Ya? Y aquí en este tipo de benzodiazepinas de vida corta, aquí vamos a tener en cuenta el inicio de acción, que es un inicio inmediato.
Es un efecto que nos favorece, porque si queremos que nuestro paciente mejore su cuadro de ansiedad de inmediato, es donde debemos tenerlo en cuenta, siempre y cuando hay que tener en consideración los posibles efectos secundarios de dependencia. Y nos pasamos a las benzodiazepinas de vida intermedia, ¿no? Aquí, como ya lo habíamos mencionado, estas van a permanecer entre 6 y 24 horas en el organismo. Y cómo permanece más tiempo controlando los síntomas de ansiedad, entonces va a favorecer la disminución del potencial abuso, ¿no? De que no estén a cada rato queriendo porque tienen un efecto más prolongado. Y también debemos tener en cuenta aquí también que el inicio de acción de estas benzodiazepinas no es tan pronto, pero sí el beneficio es que se mantiene por un tiempo. Con respecto a las de vida prolongada, las benzodiazepinas aquí ya lo mencionamos que tienen una vida media de más de 24 horas, ¿ya? Y por esto es que son adecuadas para el tratamiento de la ansiedad a largo plazo. Como ventaja, debemos destacar que este fármaco se mantiene estable en el organismo durante un largo periodo y esto puede comportar su mayor inconveniente, porque el fármaco se puede ir acumulando en sangre al permanecer más tiempo, ¿no? Entonces esto también puede jugar en contra porque va a alcanzar niveles más elevados en sangre, pudiendo originar toxicidad y más efectos secundarios, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta también siempre considerar el inicio de acción de esta benzodiazepina. Entonces en esta parte veíamos los efectos de las benzodiazepinas de vida corta, intermedia y larga. En otra parte importante sobre benzodiazepinas es mencionarles la interacción farmacológica. Esto también es necesario, ya que nuestros pacientes muchas veces no son pacientes que solamente tengan ansiedad, ¿ya? Son pacientes que además de ansiedad tienen algunas otras enfermedades, algunos otros trastornos, y por lo tanto hay que tener en consideración esto cuando vamos a prescribir benzodiazepinas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas de las benzodiazepinas. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, en las farmacocinéticas vemos que hay medicamentos que aumentan la concentración de las benzodiazepinas. Por ejemplo, acá tengo una lista. La digoxina, los inhibidores de recaptación de serotonina, la isoniazida, el ketoconazol, el omeprazol, los beta bloqueadores y los anticonceptivos pueden aumentar la concentración. Es decir, vamos a poner el caso que nuestro paciente es un usuario de digoxina porque tiene insuficiencia cardíaca. Además, de repente por ahí usa beta bloqueadores también, porque la insuficiencia cardíaca podría ser, sé yo, por hipertensión arterial y usa beta bloqueadores, entonces ya usa dos fármacos. Pero tiene crisis de ansiedad, tiene crisis de pánico y necesito darle benzodiazepinas. Tengo que tener esto en cuenta porque estos fármacos van a incrementar la concentración de la dopamina. ¿Ok? Si doy digoxina, beta bloqueadores y le agrego benzodiazepinas, quiere decir que en sangre va a haber mayor concentración de benzo. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener esto en consideración. Por eso cuando prescribimos fármacos al paciente, siempre hay que preguntar, ¿qué medicamentos toma usted usualmente? ¿Qué enfermedades tiene? Y eso lo vemos cuando hacemos la historia clínica, los antecedentes del paciente. ¿Ok?
Y tenemos también el otro grupo de fármacos que disminuyen la concentración. Y aquí vamos a mencionar los antiácidos: la carbamazepina, la levodopa, la cafeína y el tabaco. Ellos van a disminuir la concentración en sangre de benzodiazepinas y por lo tanto van a disminuir su acción. Bien, ¿ok? Bien, entonces eso era con respecto a la farmacocinética. Y con respecto a la farmacodinámica, también en esta tabla vemos que hay medicamentos que aumentan el efecto depresor ya de las benzodiazepinas. Por ejemplo, los antidepresivos, los neurolépticos, los anticonvulsivantes, y también aparte de benzodiazepina le doy antihistamínico, ¿no? Aumento más el efecto depresor del sistema nervioso. Si esta persona consume opiáceos o alcohol y yo le medico con clonazepam, alprazolam, diazepam, flunitrazepam, etcétera, ¿no? Entonces voy a incrementar el efecto depresor del sistema nervioso central, ¿ya? Y ustedes ya saben lo que sucede si hay mayor depresión del sistema nervioso central, ¿no? Puede originar hasta un paro a nivel respiratorio, cardíaco, por depresión de los centros nerviosos de la respiración a nivel del tallo cerebral. Entonces, no podemos mezclar alcohol con una benzodiazepina, opiáceos antihistamínicos con benzodiazepina, ¿ya? Porque vamos a tener que considerar que se incrementan estos efectos depresores. Y si existe la necesidad de darlo de todas maneras, ya sabemos que estamos teniendo en cuenta por si presenta algún efecto depresor del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, esos son los riesgos que yo voy a tener si doy benzodiazepinas con alguno de estos fármacos que están en esta lista. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que conozcamos cuáles son los efectos que pueden ocurrir si yo no tengo esto en consideración. ¿Ya? Debemos saber qué tiene este paciente como medicación habitual, si tiene algún otro trastorno o patología de fondo que va a alterar el efecto de las benzodiazepinas. Ok. Y en esta tabla les quiero mostrar ejemplos de hipnóticos, ¿no? Según las características del insomnio. Entonces pueden ver si el insomnio es inicial, ¿no? Es decir, que el paciente tarda en dormirse, lo que se sugiere es triazolam, sopiclona, solpidem o melatonina, ¿no? Y acá está sustentado por qué. Si duerme pero se despierta pronto, acá hay un medicamento que es lormetazepam. Bueno, eso no lo tenemos nosotros en el país, pero es una tabla que les traía para que ustedes sepan. Ya. Si el paciente se despierta con frecuencia y la somnolencia residual es aceptable o beneficiosa, podría ser que le demos flurazepam o clonazepam. Y si hay necesidad de tratar el insomnio y la ansiedad a la vez, acá hay otro medicamento que es el clorazepato, que bueno, este tampoco lo tenemos nosotros, pero sí hay medicamentos, bueno, no lo tenemos en nuestro país, pero existe. Hay medicamentos que pueden ayudar a tratar a ambas cosas, el insomnio y la ansiedad. Ya, bien. Y en este otro cuadro les quería mencionar que hay tratamientos, medicamentos que ya se han demostrado que son eficaces en cuadros específicos. Entonces, por ejemplo, acá les quería mencionar que la ansiedad generalizada, crónica, de más de 6 meses de duración, ya está demostrado que las benzodiazepinas son los medicamentos que van a ser de elección
en este tipo de trastorno de ansiedad. En el caso de ataques de pánico, ya, lo que se ha demostrado con eficacia es el alprazolam y la imipramina también, según las dosis que se le están mostrando aquí y por el tiempo que también estamos viendo, ¿no? Aunque demora un poco más en actuar la imipramina. Cuando hay agorafobia, ¿no? También se puede dar alprazolam, ¿ya? Y hasta la dosis de 6 miligramos. Cuando tenemos cuadros obsesivos compulsivos, ¿ya? Me imagino ustedes ya en práctica habrán podido ver algún paciente con síntomas de TOC, ¿yo? Son cuadros difíciles de tratar. Lo que se sugiere es clomipramina, ¿ya? Y también se puede dar inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina o fluoxamina, que están demostrados que son efectivos para el uso en estos pacientes con TOC. En los casos de estrés postraumático también se puede dar imipramina o amitriptilina, son los antidepresivos tricíclicos, que también han demostrado efectos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay más efectos versos. Y cuando hay pánico escénico, ¿no? Que hay un buen porcentaje de personas que sufren de pánico escénico, se sugiere que se puede tomar entre 10 a 40 miligramos de propanolol antes de que suceda esta actuación o esta actividad escénica de los pacientes para ayudar a reducir sus síntomas. Bien, entonces, retomando. Hemos visto ya, les he mostrado las dosis de los fármacos utilizados y algunos cuadros donde los utilizamos también. Ya han visto la farmacocinética, la farmacodinámica, han visto el mecanismo de acción de benzodiazepinas, los receptores GABAérgicos y hay también antídotos para las sobredosis o intoxicaciones con benzodiazepinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando prescribimos benzodiazepinas por los efectos que ya les había comentado y por estos riesgos de dependencia que tienen todas las benzodiazepinas, algunas más que otras, ¿no? Y también por el desarrollo del fenómeno de tolerancia, que si bien no lo anoté aquí, pero se los menciono y ustedes seguramente que en práctica lo habrán visto. ¿Cómo es el fenómeno de tolerancia? Es cuando le doy a un paciente una dosis de alguna benzodiazepina y logro un efecto, ¿ya? Adecuado, pero este efecto con esta dosis va a durar un tiempo. Pasado este tiempo, va a depender de cada paciente. Este paciente va a desarrollar este efecto de tolerancia y por lo tanto, ya para continuar logrando este mismo efecto adecuado, va a requerir una dosis mayor, ¿no? Y cada vez, para lograr ese mismo efecto, va a requerir más dosis del fármaco benzodiazepínico. ¿Ok? Entonces, ahí estamos diciendo que está ocurriendo una tolerancia. Cada vez esta persona se está haciendo más tolerante al fármaco. Y eso sucede con frecuencia. Por ello es que no se recomienda usarla más allá de 12 semanas. Las benzodiazepinas deben usarse por un tiempo corto, ya todas las benzodiazepinas, a menos que hayan pues otras enfermedades de fondo, como por ejemplo pacientes epilépticos, ¿no? Y necesita diazepam porque es su anticonvulsivante, bueno, ese es otro caso, porque estamos usando para convulsiones.
pero como ansiolítico o hipnótico no debe ser más allá de 12 semanas que demos el tratamiento. Siempre dentro de lo posible tratar de que sea un periodo corto, de pocas semanas. Y habrán podido ver ustedes seguramente también casos de pacientes que ingresan con cuadros de intoxicación aguda con benzodiazepinas a las emergencias generales o a las emergencias de los hospitales psiquiátricos, ¿ya? Donde se va a requerir de revertir el cuadro de intoxicación. Y afortunadamente tenemos el fármaco. El fármaco utilizado es el flumacenilo y su acción es que desplaza a las benzodiazepinas de su unión a los receptores GABAérgicos, ¿no? Y por lo tanto al desplazar las benzodiazepinas y unirse al receptor va a dejar la benzodiazepina de ejercer su efecto. Y por lo tanto, al no unirse al receptor, se va a revertir rápidamente esta acción de la benzodiazepina. El paciente se recupera inmediatamente, ¿no? Dando el flumacenilo, en minutos la persona llega a estar nuevamente despierta, con un buen nivel de conciencia, ¿ya? Y dándose cuenta de lo que sucede a su alrededor. Obviamente es una utilidad limitada, ¿ya? Porque la mayoría de los cuadros de intoxicación revierten en 24 horas, ¿ya? Sin otras medidas, pero si queremos un efecto inmediato de revertir a la benzodiazepina, utilizamos el flumacenil. Y también pues se utiliza porque no sabemos en muchos casos qué cantidad de benzodiazepina pues habrá utilizado este paciente que llega muchas veces inconsciente y sedado pues a la emergencia. Ahora, usar el flumacenilo no dispensa la obligación de vigilar al paciente, porque sabemos que la semivida es de 1 hora, lo cual es menor a las benzodiazepinas. Y esa recuperación inicial puede tener una recaída, si es que no lo estamos soportando. Entonces, hay que estar vigilando al paciente y de ser necesario utilizar pues una nueva dosis para eh, continuar el manejo del paciente. ¿Okay? De repente cuando traen el paciente ya hay una buena cantidad de fármaco a nivel plasmático y entonces eso ya no puede revertirse si ya llegó al plasma. Lo que podemos revertir es la acción a nivel central del sistema nervioso. Por eso es que hay que vigilar. Y tenemos también a la melatonina. Les traía esta información porque es de manera natural que vamos a obtener el estímulo para el sueño, ¿no? Hablando de ansiolíticos e hipnóticos, ¿no? La melatonina es una hormona natural, la sintetizamos todos, ¿ya? A nivel de la glándula pineal, ya es donde se secreta, y es suprimida por la luz en el ser humano y otros mamíferos. El ciclo de luz y oscuridad es el estímulo para sincronizar la producción de melatonina. Y esta hormona, la melatonina, va a participar en el mantenimiento del ritmo circadiano, ¿no? Del ciclo de sueño y vigilia, ¿ya? Ahora, la melatonina tiene dos receptores, la melatonina 1 y el receptor. El tipo 1 es para inducir el sueño y el tipo 2 es para sincronizar el reloj circadiano. Y ellos están presentes en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y en la hipófisis anterior y la red.
¿no? Entonces, la melatonina también la podemos encontrar para prescripción y ayudar de manera natural a inducir el sueño, ¿ya? Esto es si no queremos dar benzodiazepina, ¿no? Es muy utilizada la melatonina y, y también tiene muy buenos efectos. No tiene efectos secundarios ya que es natural, ¿no? Por eso es que es muy utilizada. Bien, entonces yo creo que vamos a ir terminando. Sí. Y ahora, ya terminando ya la parte de ansiolíticos e hipnóticos, les voy a mostrar dos fármacos que son hipnóticos no benzodiazepínicos, ¿no? Aquí ya no vamos a hablar nada de benzodiazepina, porque ya hemos hablado todo en la parte anterior. Y en esta parte vamos a hablar de hipnóticos no benzodiazepínicos. ¿Qué quiere decir? Que son medicamentos que no utilizan el receptor de benzodiazepina, ¿ya? Y entre ellos tenemos la zopiclona. La zopiclona es el principal hipnótico de la familia, esta familia que se llama ciclopirrolonas, que entre sus peculiaridades destaca el aumento de la proporción del sueño no REM, sobre todo de la fase 3 y 4 del sueño profundo, ¿ya? Y no disminuye el sueño REM. Entonces, por este motivo es que hay un mayor descanso físico. Ellos mencionan que con soficlona muchas veces sienten que han dormido mejor, que han descansado bien, debido a que aumenta este sueño profundo, ¿no? Y por lo tanto encuentran mayor descanso. Su semivida es de 6 a 8 horas, ¿no? Es útil para conciliar el sueño, reduce también los despertares nocturnos, ¿no? Y el insomnio matinal precoz, ¿no? Es cuando las personas se despiertan muy temprano. Pero hay también sus inconvenientes, no hay un fármaco perfecto, ¿no? Ustedes lo saben. Todos tienen sus beneficios, pero también hay efectos secundarios. Y entre ellos puede originar un efecto de resaca, ¿no? Pero esto no es lo habitual, esto es, digamos, un efecto que podría generarse. Otro efecto es mareos, así como aturdimiento y en algunas ocasiones más raras todavía, alucinación, ¿no? Como les decía, es un fármaco muy bueno, pero a algunos pacientes podría darle alguno de estos efectos adversos. Siempre hay que informar al paciente y decirle, pues bueno, podría presentarse, son raras las ocasiones, pero podría ser, ¿no? Y de ocurrir eso, pues descontinúelo, ¿no? Y habría que buscar otro fármaco que lo ayude. ¿Ok? El otro fármaco no benzodiazepínico es el zolpidem. Igual, su estructura química es diferente a las benzodiazepinas, ¿ya? Y presenta una afinidad por los receptores omega del complejo benzodiazepínico, pero no se une al receptor de benzodiazepina, ¿ya? Y por eso es un fármaco más selectivo. Este Zolpidem está bien adaptado como hipnótico porque tiene una absorción y efecto rápido. También tiene una rápida eliminación, dura entre 1.5 a 2.4 horas, ¿no? Es para inducir el sueño, por eso tiene una vida un poquito más corta. Y de 2.5 horas en el anciano, es decir, en las personas mayores, puede quedarse un poquito más de tiempo. Igual que el anterior, tiene efectos indeseables, ¿ya? Que son raros. Ellos son los vértigos y la somnolencia los principales, ¿ya?
Pero igual que en el anterior caso, son efectos que no son frecuentes, ¿no? Y son fármacos, podríamos decir, seguros. De igual manera, hay que hacer eh, la información, proporcionársela al paciente para que si se presentase, pues lo tenga en cuenta y nos lo comunique. Y en conclusión, conocer los principales medicamentos ansiolíticos e hipnóticos, sus efectos indeseables más significativos, puede ser de gran utilidad en la prevención de interferencias en el manejo y abordaje de los pacientes. ¿Ok? Es decir, que tenemos que conocer lo que hemos conversado ahora. Entonces, eso sería todo. Gracias, chicos, por su atención y dejaremos de compartir. ¿Qué tal? Bueno, veo que ahorita tenemos mucho más eh, participantes que al inicio. Es lamentable que hayan pocos alumnos comparado con el total de la promoción. Espero que puedan ver la clase y ponerse al día. No sé si hay alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Y Sí, puede pasar la clase, por favor. Juan Pablo, ya quieres que cuele la clase. Ya, está bien. Estuvo claro, estuvo bien, chicos. Bueno, acá me escribe Franklin, me dice que estuvo claro, espero que esté bien. Igual les agradezco por haber estado presente ahora en la clase y ya nos veremos seguramente en una siguiente oportunidad. Les deseo que tengan muchos éxitos y que sigan estudiando, chicos. ¿No hay más dudas, preguntas? Yasmín nos escribe, gracias. Y chicos, también les agradezco a todos ustedes. Ya, Emily también, gracias. Milagros nos dice que todo estuvo bien. Alanis también. Bien, chicos. Entonces, aquí nos podemos quedar. Voy a